Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Muchas gracias por seguir en sintonía. Continuamos con el Meridiano BTV y en esta ocasión nos complace estar acompañado de una joven política, empresaria, emprendedora. Ella es Erika Infantes, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vicesecretaria de la Juventud de la misma organización. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar una vez más en este espacio Meridiano TV que se ha convertido en el toque de queda de las tardes de la República Dominicana y a mí me place estar nueva vez acá. Ay, muchísimas gracias por tus palabras. De entrada quisiera preguntarte, una mujer joven, hermosa, dedicada a la política, ¿cómo comenzaste, cuándo iniciaste esas inquietudes? Sí, mira, desde mis 17 años, cuando me convertí ya en estudiante de economía, que inicié a los 16, la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Católica Santo Domingo. Desde muy joven vengo de un sector vulnerable, un sector clase media considerado, con ciertas condiciones de vida distintas, pero igual crecí viendo la desigualdad social y siempre me cuestionaba el por qué en los barrios, en los sectores marginados de nuestro país, hay jóvenes con muchísimos talentos, pero siempre necesitaban una carta de un político para acceder a un trabajo, que necesitaban condiciones diferentes, por ejemplo, para acceder a privilegios que no son privilegios, pero deben de ser normas de todos los estados. Y esa inquietud me nace en ese momento y pues decido estudiar economía y formar parte de la... Fui vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica. Ahí conozco la política y me doy cuenta que para formar parte de las transformaciones es desde adentro, no desde fuera. Entonces no sirve de nada criticar y formar parte de la crítica si no formamos parte de la solución. Como joven política y economista, ¿qué opinión te merece la situación actual del tema de la inmigración haitiana? Mira, la inmigración haitiana en la República Dominicana ha sido devastadora, como nunca. O sea, nosotros nos encontramos en una situación letal donde el gasto social, el gasto público está inferido dentro de su mayor parte en el sistema salud, educación y demás. Y quienes están consumiendo este tipo de gastos son parturientas haitianas, por ejemplo, el de salud. Vemos que el gobierno ha tenido intención, primero de diálogo, segundo de medidas que al día de hoy no han sido eficientes, no han sido exitosas, medidas que lamentablemente se han visto de manera abrupta y que su posición no es permanente en el tiempo. Vemos un gobierno que lamentablemente toma medidas por la presión mediática, porque la marcha, la nueva orden, que ha tenido un trabajo excelente y que desde aquí le digo que no se dejen entretener ni tampoco permitan que su causa sea manchada por aquellos que lamentablemente han ido en contra de eso que tanto han predicado. Yo creo que la República Dominicana, uno de sus grandes estadísticas, que bueno, la planteó Medios Panorama, es que 79 son el número de parturientas haitianas diariamente en la República Dominicana. Lo que yo me pregunto, ¿cuál sería este número en 10 años? Entonces yo creo que hay que tomar una posición no solo de medidas internas, sino también de conciliación con órganos y organismos internacionales, porque un problema fronterizo no se sacia de manera mediática. Un problema fronterizo es un problema de nación de todos, y entre ellos, pues, los órganos internacionales que tienen la responsabilidad de velar por la República Dominicana. Erika, el presidente Leonel Fernández hizo un llamado para que se preste mayor atención a la situación de la frontera. En esa dirección, ¿cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu evaluación? Mira, se le llamó a los partidos opositores y en este caso al presidente Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo a un diálogo. Pero cuando en voz de Homero Figueroa, que es el vocero de la presidencia, este diálogo, pues nos dimos cuenta que era un diálogo solamente para decir sí a todo, no fue un diálogo de discusión, fue un diálogo de ya una toma de posición plantada y simplemente una especie de consenso que no verdaderamente es una toma de decisión en conjunto con todos los actores de la sociedad, no solamente con los actores políticos. Nosotros lo que se plantea en voz del presidente Fernández es que las medidas sean constantes y que la posición que pueda tomar el gobierno de la República Dominicana sean posiciones legítimas, no posiciones mediáticas, y que el tema de migración, las parturientas, los derechos humanos y demás se cumplan desde la base del respeto y que no se haga un despojo migratorio en un sector tal vez con una cámara enfrente porque tal vez le pueda favorecer una que otra posición. Pero yo creo que
sido una falta de manejo tanto de la propia ministra Farideh Raful, que quisiéramos que habláramos un poquito sobre su posición. A esa pregunta iba, ¿qué opinabas de la gestión de la ministra de Interior y Policía Farideh Raful? Porque en términos personales, yo soy extranjera y tengo 10 años viviendo en el país, y una de las razones por las que me mudé aquí es porque el país era obviamente muchísimo más seguro que el mío. Y en los últimos 5 años yo camino por las mismas calles y nunca había sido víctima de un robo. Y en estos poquitos tiempos, no solo yo, otros vecinos han sido víctimas de muchos robos. Y se dice que es porque la policía está enfocada en otras cosas que no realmente disminuyen la criminalidad. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Claro que sí. Mira, la Policía Nacional y con ello el Ministerio de Interior y Policía no solamente está enfocado en el ruido, que nunca he visto una bocina delinquiendo. El ruido está bien porque la paz y la convivencia pacífica debe ser uno de los pilares. Pero el enfoque principal de la Policía Nacional, del Ministerio de Interior y Policía, debe ser eliminar y bajar los crímenes de violencia, los crímenes de delincuencia y de delitos mayores. Esa es una de las primeras cosas. Pero yo nunca en la vida me había expuesto a una posición tan pedante de una mujer. Y desde esta posición, este comentario lo hago desde la empatía. Primero porque soy coherente con mi discurso y nunca maltrataría ni ofendería a ninguna mujer. Y Farideh Raful es una mujer que en la política ha tenido oportunidades, pero esa es una de las cosas que dañan y manchan la carrera de otras mujeres que venimos detrás con la intención de hacer camino al andar. Encontrarse una ministra que mande a la República Dominicana a rodar ante un atentado que vimos con un joven barbero que no se encontraba ni bebiendo bebidas alcohólicas, ni vendiendo bebidas alcohólicas, que no se encontraba con música alta, sino operando dentro de sus servicios sanamente. Un joven que dice que es abogado, un joven que conoce sus leyes y sus medidas, y una Policía Nacional que no ha tenido la calidad humana de tratar este tema desde la decencia, pero tampoco en representación de una ministra que lo único que hace es desde la pedancia y la arrogancia decirle a la República Dominicana que ruede. Yo creo que es una falta de tacto, pero sobre todo ha sido una falta de negligencia del presidente de la República de seguir teniendo una representación femenina en un caso tan importante que siga manchando no solamente la gestión del Partido Revolucionario Moderno, sino la gestión de cualquier mujer que inste a ocupar un cargo gubernamental. Erika, se han producido en los últimos tiempos algunas desapariciones de personas, incluyendo niños. ¿Tiene una visión de este problema? Mire, yo creo que aquí ha existido una negligencia total de la sucesión de casos. Nosotros nos encontramos en un país mediático donde un problema tapa otro. Sí. O sea, ya nosotros no nos olvidamos del niño que al día de hoy tiene 28 días desaparecidos. El niño de Jarabacoa que tiene 28 días desaparecido, que su madre fue apresada de manera involuntaria, que no se conoce, se desconoce el paso, apresada y agredida. El caso de Joshua, el joven estrella que salió de su casa y no volvió jamás, y que su padre hoy no tiene ningún tipo de respuesta, y con él otras jóvenes desaparecidas. Y yo creo que no sé qué está pasando con el gobierno, pero sobre todo qué está pasando con la tan flamante procuradora de la República Dominicana, que ha sido ejemplo de temple, de decisión y de coraje ante situaciones como estas. Yo creo que este es el momento que Jenny Berenice debe de asumir responsabilidad y penumbra ante familias que hoy no tienen respuesta de las autoridades, que hoy no tienen un código penal que le ampare ante este tipo de crímenes, pero sobre todo un sistema de seguridad en nuestro país donde se han invertido millones y millones de dinero en cámaras de vigilancia, en la supuesta reforma policial, en semáforos inteligentes y en un sinnúmero de acciones desde los gobiernos locales que al día de hoy, cuando usted se encuentra ante un delito y un robo, usted no sabe a quién pedirle una cámara, usted no sabe a dónde poner una denuncia que sea eficiente para que se le reporte. Aquí no hay un sistema de inteligencia que le pueda decir dónde se ha movido un delincuente, porque cualquier persona anda con una placa que no le corresponde a ese vehículo y presuntamente puede ser robado. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos como país? Verdaderamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que me toque a un familiar, o hasta que le toque a una persona importante, o hasta que le toque a alguien de los medios de comunicación? Así es que actúa este gobierno de cara a las situaciones mediáticas y no verdaderamente delante del dolor de la República Dominicana. Entonces, yo creo que esas son cosas que está haciendo que el pueblo tenga situaciones sobre situaciones, y llegará el momento en el que se le tirarán las calles, porque yo creo que así es que la gente ha visto que este gobierno da solución en las calles.
Erika, como joven y política, y también estás pues ligada a lo que es la juventud, ¿qué políticas crees que actualmente no favorecen y qué políticas harían falta para favorecer lo que es una juventud que se gradúa de la universidad, de economista, de contadora, para salir a un mercado laboral donde quizás va a ganar un salario de 30,000 pesos sobre una canasta básica que es de 35,000? Entonces, ¿qué oportunidades, qué fallas ves que necesita el gobierno para realmente dar un futuro y una oportunidad a la juventud? Mire, lo primero es que responsabilizando no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos. La juventud solo se ha trabajado desde la parte discursiva, desde el gobierno o desde la posición inspiracional. Se le ha querido prometer a una juventud para un tiempo de campaña ciertas esperanzas que no han sido cumplidas. Tenemos un sistema educativo que lamentablemente, un sistema educativo público desfasado. Se habló de un 4% de una tanda extendida donde vemos a niños y jóvenes en horas extendidas que no saben qué van a hacer con tantas horas porque no pudo tener un sistema educativo robusto donde incluyera habilidades blandas para la vida, donde le permitiera al joven salir del bachillerato con una especie distinta de ello. Pero sobre todo me encuentro cuando voy al plan de gobierno del presidente Luis Abinader en su capítulo 2 en el tema de juventud, veo que el presidente Luis Abinader le promete a los jóvenes la unificación del primer empleo, que responsabiliza tanto al gobierno y a la parte privada como a la sociedad civil. Esta fue una magnífica idea que me parece muy bien, pero no sé, que lamentablemente solo se ha quedado en promesa. Esta intención fue dirigida del presidente Luis Abinader para una firma de acuerdos donde los jóvenes universitarios tengan la oportunidad de tener un empleo y con ello entonces a los empresarios pues se le retribuya en la parte de disminución de impuestos y demás. Yo creo que ha primado más la promesa ante un cambio que le prometieron a la sociedad, pero sobre todo considero de que tanto la desesperanza de vida como la fuga hacia cerebro, como la desesperanza en los sectores vulnerables, es una responsabilidad que en el tiempo todos los dominicanos vamos a padecer si no se acciona de manera responsable ante ello. Erika, ¿entiendes que están dadas las condiciones para que en el ejercicio del poder llegue una nueva generación? Y hacemos mención, por ejemplo, de Omar Fernández, David Collado y gente como tú también, joven. Mira, yo creo que el tema de la edad, el género y un sinnúmero de condiciones no responden a cualidades que necesita un país para quienes la dirijan. Yo creo que en casos de crisis, en problemas de incertidumbre, en estados de que la República Dominicana, pues en el momento como se encuentra, no depende de una generación o un nuevo cambio. Nosotros necesitamos a alguien que demuestre en su accionar y en su trascendencia, experiencia, pero sobre todo estabilidad económica. David Collado, Omar Fernández y un sinnúmero de jóvenes estamos preparándonos cuando sea posible. Yo creo que ambos o todos tienen las cualidades y la competencia. Ahora bien, una decisión ante una figura presidencial no tiene que ver ni con generación, ni con género, sino con quien demuestre, quien tenga las cualidades y la competencia para reivindicar a la República Dominicana por un buen futuro. Erika, muchísimas gracias a ustedes que están en casa. Señores, Erika Infante, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, estuvo acompañándonos con nosotros. Usted no se despegue de su pantalla, que al regreso viene la humilde opinión de Omniel Ramírez. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.